Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy, jueves 11 de abril. Seguimos con el libro de los Salmos y iniciamos la reunión como acostumbramos con una oración. Esta vez va a estar a cargo de nuestra hermana Cuchi. Adelante, Cuchi. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bendito eres, Señor Dios, Rey del universo. Gracias por permitirnos reunirnos en esta noche para aprender más de tu palabra. Te ruego, a nombre de toda esta familia que conformamos en este grupo, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para cada vez entender mejor y amar tu palabra. Gracias por esta reunión. Gracias por darnos a un profesor que realmente tiene una paciencia infinita. Síguelo llenando de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos beber también de ese conocimiento y vivir la experiencia del amor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Cuchi. Hermanos, hemos estado la semana pasada, el jueves, estudiando el Salmo 119 y nos faltaron unos minutitos para terminarlo. Es bien largo. En el formato que usamos son 10 diapositivas y nos hemos quedado casi al final. Igual yo les pasé y les compartí, les recordé hoy día eh, el tema, les pasé el Salmo hablado, o sea, leído en voz alta. La lectura toma aproximadamente 22 minutos, pero escuchándolo así es como que uno se hace una idea más completa o más del sentido integral del Salmo, ¿no? El Salmo lo estuvo leyendo nuestro hermano Guillermo. Yo te pediría, Guillermo, que terminemos de leerlo contigo. Todo esto lo leímos, estuvimos acá. Tú eres justo, Señor, aquí nos quedamos, ¿no? Y lo continuamos entonces, y luego hacemos una evaluación final del Salmo. ¿Les parece? A tu orden, Manuel Pablo. Sí, adelante. Adelante, Guillermo. Ok. Trata a tu siervo según tu amor y enséñame tus normas. Soy tu siervo, instrúyeme y comprenderé tus preceptos. Es hora de actuar, Señor. Han quebrantado tu ley. Oh Dios altísimo y fiel, yo amo tus mandatos más que el oro puro. Oh Dios altísimo y fiel, considero rectas todas tus normas y detesto toda senda engañosa. Luego sigue la letra P. Sí, continúa. Ok. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tu palabra ilumina, instruye a los inexpertos. Jadeo con la boca abierta, anhelando tus mandatos. Vuélvete a mí con piedad, como haces con quienes te aman. Afirma mis pasos según tu promesa, que no me domine maldad alguna. Líbrame de la opresión de los hombres, y guardaré tus decretos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus leyes. Ríos de lágrimas vierten mis ojos porque no se guarda tu ley. Ese. Ya, y continuamos porque hasta ahí habíamos llegado. Continuamos con la S, por favor. Ok. Tú eres justo, Señor, y recto en tus juicios. Justamente prescribes preceptos sumamente estables. Me consumo de celo porque mis enemigos olvidan tus palabras. Purísima es tu promesa y tu siervo la ama. Soy pequeño y despreciable, mas no olvido tus decretos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es auténtica. ¿Completamos?
Aunque me alcance la angustia y la opresión, tus mandatos son mi delicia. Tus preceptos son justos por siempre. Instrúyeme y viviré. Ajá. Claro. Miren, hermanos, estamos leyendo lo que faltaba, pedacito del Salmo 119. Espero que lo hayan podido revisar con calma, pero miren, sigue en la misma línea, ¿no? Tus, pre- tus preceptos son admirables, tus mandatos son mi delicia, tus preceptos son justos para siempre. Instrúyeme y viviré. ¿No? Ya estamos saboreándolo, creo, y tomándole claramente el sentido. A ver, lo vamos a conversar. Lo conversamos todos al final. ¿No? Continuamos, Guillermo, porfa. Ok. Clamo de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus normas. Te invoco, sálvame y observaré tus preceptos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Por tu amor escucha mi voz, Señor, vivifícame según tu justicia. Me cercan los seguidores de los ídolos y se alejan de tu ley. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son auténticos. Desde hace tiempo estableciste tus preceptos para siempre. Mira mi aflicción, Continuamos, sí. mira mi aflicción y líbrame, pues no olvido tu voluntad. Defiende mi causa y rescátame. Vivifícame conforme a tu promesa. Tu salvación está lejos de los malvados, porque no buscan tu ley. Grande es tu ternura, Señor. Vivifícame según tu justicia. Muchos son más perseguidores y adversarios, pero yo no me aparto de tus preceptos. Veo a los renegados y siento asco, porque no observan tus instrucciones. Mira cómo amo tus decretos. Señor, vivifícame según tu amor. El compendio de tu palabra es la verdad. Son eternos tus justos mandamientos. Los ¿Continuamos? poderosos, ¿terminamos? Sí, sí, por favor. Los poderosos me persiguen sin motivo. Mi corazón tiembla por tus palabras. Yo me alegro de tu promesa como el que obtiene un rico botín. Detesto y aborrezco la mentira. Amo tu voluntad. 7 veces al día te alabo por tus justos mandamientos. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos. Yo observo tus preceptos, los amo intensamente. Guardo tus preceptos y decretos. Todos mis caminos están ante ti. Llegue mi clamor a tu presencia, Señor, instrúyeme con tu palabra. Llegue mi súplica a tu presencia, líbrame según tu promesa. Brote de mis labios la alabanza, pues me enseñaste tus normas. Proclame mi lengua tu promesa, pues todos tus mandatos son justos. Que tu mano me auxilie, pues he elegido tus decretos. Anhelo tu salvación, Señor, tu voluntad es mi delicia. Que yo viva para alabarte, que tu mandamiento me auxilie. Si me extravié como oveja descarriada, busca a tu siervo. No, no olvido tus mandatos. Muy bien, gracias, Guillermo. Ha sido una lectura larguísima. Pero, ¿qué les parece? A pesar de lo largo del salmo, tiene un hilo conductor que creo que queda claro, ¿no? Y este hilo gira en torno a los mandamientos, los decretos, los preceptos, las instrucciones que nos da el Señor para una vida recta, una vida con Él, ¿no? Y eso lo hemos ido viendo a lo largo de todo el Salmo. 10, 10 diapositivas me ha tomado en esta letra grandota que uso para la proyección, pero igual, en su Biblia es igual en largo. Entonces, hermanos, a ver, algunos comentarios. Da para bastante, pero preferiría primero escucharlos y luego, en la medida en que fuera necesario, los intento complementar.
Cuchi, adelante. Cuchi, no se te escucha. Olvidé activar el audio, mil disculpas. Es que estoy realmente conmovida, emocionada. He escuchado varias veces el audio que nos ha enviado profesor y es maravilloso. Y una y otra vez lo repetía y cada vez que lo repetía es que gustaba de cada palabra, me he deleitado, he saboreado, la he hecho carne y ya veo los preceptos, los mandamientos, los decretos, lo que fuera de otra manera, ya no como una obligación, porque es amor. El amor nos hace eh, obrar, actuar según la voluntad de Dios que nos ama. El salmo es verdad que es largo, tiene momentos preciosos como otros de reclamo también, pero vuelve nuevamente a rectificar en esos reclamos y a pedir al Señor que le dé esa capacidad de discernimiento para saber justamente lo que es la voluntad del Padre y lo que no es. Y eso también me viene a mí bastante y también terminé pidiéndolo, discernimiento para acatar, distinguir lo que es la voluntad de Dios. Y una vez más, infinitas gracias porque el Salmo es una preciosidad. Eh, Puede ser largo, puede ser, pero no se siente. Realmente no se siente lo que es largo cuando está tan lleno de gratitud, de alabanza y sobre todo es que el amor se hace más fuerte y la fe también. Muchísimas gracias. Gracias, Cuchi. Muchas gracias por esta reflexión. ¿Alguien más, hermanos? A ver, adelante. Con toda confianza. Bueno, Pablo, Sí, Guillermo. eh, además de todas las alabanzas y expresiones de gratitud hacia el Señor, me parece que hay en todo el texto una gran expresión de confianza en Él, que es lo que lo hace expresarlo de tantas formas y a veces repetitivas, ¿no? Creo que la confianza en el Señor es el fondo de la oración. Ujú. Bien, gracias, Guillermo. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Buenas noches con todos. Bueno, a mí me llamó la atención, me impresionó esta pequeña frase, ¿no? Que dice, en la Biblia que yo tengo, que es la Biblia de Jerusalén, está el número 141. Dice, pequeño soy y despreciado. O sea, el que ha escrito esto es una persona muy, digamos, muy humilde, ¿no? Que se considera pequeño y despreciado, ¿no? Y claro, por eso es que seguramente esta persona ama mucho al Señor y, como dice repetidamente en el Salmo, ama sus preceptos, sus mandamientos, e incluso rechaza a los que no cumplen los preceptos de Dios, ¿no? Entonces, ya para escribir todo esto se necesita humildad, pero acá definitivamente lo manifiesta, ¿no? Bien directamente, ¿no? Cuando dice que es pequeño y despreciado. Gracias. Ujú. Gracias, gracias, Graciano. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Qué les ha parecido? Creo que es una persona que quiere expresar de alguna manera la grandeza de la ley de Dios. Perfecto, sí. Sí, Carmela. Perfecto. Eso creo que es una conclusión.
Gracias, Carmela. Y Carmela justo nos lleva al tema que yo quería llevarlos, y es un poco el fondo del Salmo. ¿Quién puede? No vamos a hacer ya el ejercicio inicial, que eran varias preguntas que creo que ya tenemos como metodología. Pero sí acá, ¿quién podría ser el orante? ¿Quién podría ser el salmista? Es un hermano que comparte la fe, pero ¿qué característica especial tiene? Se nota clarito, ¿no? Celoso de la fe. ¿No? Claro. Comparto a gusto 100%. Súper celoso de la fe. Y nos viene pero de perilla, porque es un tema que pienso que un montón de hermanos cristianos y católicos estamos cometiendo como un error permanentemente. Miren, en tiempo de Jesús, aunque este salmo es muy anterior al tiempo de Jesús, pero en tiempo de Jesús, ¿quiénes eran dentro de los judíos los más celosos, observantes de la fe? Y que en su celo por la observación de la fe tomaban a veces actitudes hasta agresivas, en el extremo. Los fariseos, fíjate. Los fariseos. Exactamente, Ana. O sea, si nosotros hacemos un poquito de esfuerzo, podemos pensar el orante, el salmista, en este caso particular, es un proto-fariseo. No sé si el salmo corresponde ya, no creo que sea el último siglo antes de Cristo, no creo. Debe ser un poquito más antiguo. Pero si es un poquito más antiguo, está absolutamente en la misma línea de lo que es un fariseo en tiempo de Jesús. Miren, ¿y por qué digo esto? Porque yo escucho mucho comentarios acerca de los fariseos que son negativos. Y les digo, hermanos, estos son los fariseos. Si un fariseo escribiera un salmo, lo escribiría así. Porque esos celosos cumplidores de los preceptos del Señor, esos son los fariseos justamente. Y por eso me parece doblemente interesante el salmo, el contenido en sí, que es, como han dicho, tan hermoso, pero a la vez creo que nos retrata, así con cada bigotito y con cada lunarcito, nos retrata lo que es un fariseo. Ese celo, esa obsesión por el cumplimiento de la ley, de los preceptos, de los mandatos. Y si lo volvemos a leer con esos ojos, yo lo he leído varias veces y lo he escuchado también del audio que les compartí, que me parece súper bien hecho y permite tener una mirada integral, ¿no? Pero cuando lo leemos así, buscando qué hay de fariseo en esto, encontramos claramente, por ejemplo, la conducta de un Pablo de Tarso, cuando Pablo todavía era Saulo, y en su celo por el cumplimiento de la ley, perseguía a los seguidores de Jesús. No, no es que él persiguiera cristianos, es muy prematuro, pero él perseguía a los de esa secta, que era la secta que le llamaban el Camino, o los nazarenos, ¿no? Que luego vamos a conocer y vamos a ser parte los cristianos. Pero cuando Saulo trata de traer al orden a esos nazarenos que luego van a ser cristianos, está actuando de esta manera, con este celo. Por eso les digo, vuelvan a leer, mírenlo, mediten, y miren la maravilla de conceptos y cómo a la vez nos acerca a
personajes que son tan importantes en nuestra Biblia en tiempo de Jesús. Miren, pero les doy la palabra sobre esto, no sé si quisieran añadir o comentar. Graciano, sí, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Entonces, los fariseos en realidad son personas, digamos que injustamente tienen un membrete de ser malos, ¿no? A pesar de que ellos observaban tanto los principios y los preceptos en ese momento. Pero como en todo grupo, y lo conversamos la clase pasada, creo el martes, siempre hay algunos que van a salir de la regla, ¿no? Y ¿por qué hago esta reflexión? ¿Por qué entonces hay tan mal concepto de los fariseos, ¿no? Actualmente incluso se le dice fariseo al que no cumple la ley de Dios, a los que son muy, muy amantes del dinero, ¿no? Ese concepto malo permanece y me parece que bastante fuerte, ¿no? Entonces, tal vez alguno de ellos haría cosas muy negativas que muchas veces se magnifican, ¿no? Ahora a través de los medios de comunicación, pero antiguamente en la comunicación oral se pueden haber magnificado y por eso es que durante la historia ellos han estado considerados como malas personas, ¿no? No sé si Claro. esa sería la razón tal vez, ¿no? Porque yo también, para Graciano, hacer... me da pie a comentar justamente, y ese tema me parece tan importante. Mira, si algunos peruanos son narcotraficantes, el resto del mundo puede decir, los peruanos son narcos. Si algún católico es un mal católico, los demás pueden decir, los católicos son mal. ¿Por qué generalizar cuando hay algunos? Es peligrosísimo. Ahora, yendo mucho más puntualmente a la inquietud que tú compartes, yo diría, si hay que responder con una sola palabra, ¿por qué tenemos tan mal concepto de los fariseos? Una sola palabra, yo digo por ignorancia. Y disculpen la palabra que suena muy dura, pero no es peyorativa. Ignorancia viene de ignorar, ¿no? Yo soy ignorante en este tema. En otro puedo tener mucho conocimiento, pero en el tema particular de la composición de la sociedad judía en tiempo de Jesús, ignoro, ¿no? En ese sentido, entonces, no trato de ser agresivo, pero la palabra sí suena muy agresiva, por eso me tomo un minuto en explicar. Pero la razón por la cual hablamos así de los fariseos es por ignorancia, nada más. Porque si estudiamos más y conocemos más, encontramos que aquí, en este Salmo 119, creo que mejor que en ningún otro lado de la Biblia, se les retrata. Aquí está la radiografía, la tomografía, están los electroencéfalo y los electrocardiogramas y todos los análisis que le haríamos a un fariseo de la mayoría de los buenos. Ahora, sí hay algunos malos, en todo hay malos, pero los pocos malos no malogran la opinión que tenemos del conjunto. Unos pocos malos abogados no nos pueden hacer decir los abogados son malos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos un retrato, es mi posición personal, les digo, no la he escuchado de nadie, son cosas que comparto con ustedes, pero sí lo que les digo, como les comenté alguna vez anteriormente, particularmente, personalmente, he leído bastante de investigadores judíos y la manera en que ellos, con sus opiniones
a veces un poquito encontradas, pero cómo hablan de la época de Jesús y los movimientos dentro del judaísmo. ¿Y qué significaba dentro de esto? Los fariseos. Y les digo, por eso me atrevo a decir con alguna energía, decir esto, estas 10 diapositivas que hemos compartido en el Salmo 119, estos celosos de cumplir con la ley de Dios, con la ley de Moisés, estos son los fariseos. Sí, Augusto, adelante. Sí, con respecto a lo que mencionaba Graciano, me parece que también varía de acuerdo a las épocas, ¿no? Porque recuerdo que en la época de mi papá sí se tenía ese concepto del fariseo, ¿no? Pero ahora, en esta época, más bien, si escuchas fariseo, uno se imagina un ultra ortodoxo, ¿no? De repente alguien ya bien muy metido en su fe, ¿no? Y yo creo que la iglesia también ha avanzado mucho en esto, porque si bien hubo una época de mucho prejuicio contra los judíos, los últimos papas y sobre todo yo creo que Juan Pablo II hi- hizo mucho en las religiones judío-cristianas, ¿no? Hubo un acercamiento muy grande entre las relaciones judío-cristianas, inclusive llamarlos ya los hermanos mayores de la fe, ¿no? Que es que fue un acercamiento muy grande entre ambos, ¿no? Claro, Augusto, bien recordado, ¿no? Con Juan Pablo II la iglesia ha ampliado su horizonte y tenemos entonces que los judíos son nuestros hermanos mayores y los protestantes y evangélicos son nuestros hermanos separados, pero finalmente hermanos, hermanos mayores, hermanos separados, y eso tiene un sentido importantísimo en lo que es el ecumenismo, ¿no? La reunión, importante. Les digo, el tema queda ahí, no creo que se agote porque, pero igual, no quería dejar pasar la oportunidad de hacerles ver y como que compartimos tanto, compartir ahora y decirle, hermanos, en todo caso, pongan en un costadito en su cuaderno de notas y pongan fariseo como tema pendiente. Investiguen más, lean más y no se dejen llevar por ideas que son un poquito de la formación más básica y de la cultura menos formada. Los fariseos, en todo caso, son mucho más de esos conceptos que podíamos haber tenido, ¿no? Son gente, les digo tanto así que repito, Pablo de Tarso. ¿Quién más importante que él en la formación del cristianismo? Y Pablo es de formación farisea, absolutamente. Nicodemo, y etcétera, etcétera. Jesús tiene mucho de influencia farisea también. No es que Jesús sea un fariseo, sería una barbaridad que yo lo diga, pero tiene mucha influencia, ¿no? Recordemos cómo nacen los fariseos. Los fariseos no son gente. Si ustedes leen la Biblia, leen todo el Antiguo Testamento, no van a encontrar nunca a los fariseos. En el Nuevo Testamento se les menciona y se les menciona mal, pero en el Antiguo Testamento no aparece nunca y les preguntaría por qué. El Antiguo Testamento habla de levitas y sacerdotes. ¿Dónde están los fariseos? ¿No? Le pregunto por qué. No sé si alguien se anima para orientarnos un poco. ¿Por qué no habla el Antiguo Testamento de fariseos? La respuesta es bien simple, ¿eh? Pero a ver si la podemos compartir. Tengo una duda, Manuel Pablo.
Sí, Ana. Si los fariseos son tan buenas personas como lo dice este salmo, ¿por qué a Jesús lo condenaron? Porque ellos fueron los que movieron las masas. Al menos eso es lo que sabía yo, ¿no? Que se veía o se estudiaba antes, ¿no? Bueno, a la pregunta puntual, Ana, quien mueve las masas, que no son tales, ¿no? Quien pide la muerte de Jesús son los saduceos, no los fariseos. Por eso les digo, hagan el esfuerzo de tener conceptos claros y no es decir los judíos como un solo paquete. Dentro de los judíos, la parte más numerosa es el pueblo. Y en mucho menor proporción están los Los esenios, fariseos. están los esenios, están los saduceos, Y los están los fariseos. fariseos, están los celotes, están los nazarenos, que son los primeros seguidores de Jesús, como diferentes grupos. Unos van desapareciendo en el camino. Los saduceos, anoten, no lo olviden, y investiguen más, ¿no? Pero los saduceos son los sacerdotes que desaparecen cuando desaparece el templo de Jerusalén. ¿Cuándo? El año 70. 40 años después. Con la invasión de los babilonios. No, de los romanos. No, los babilonios son muchísimo antes. Los babilonios son 500 años antes. O sea, la distancia de la destrucción de Jerusalén con los babilonios es como la que nos separa a nosotros de Cristóbal Colón. Imagínate el tiempo. Qué cantidad de años. 500 años. 500 años. Entonces, los saduceos desaparecen con la destrucción del templo, pero la destrucción del segundo templo. Y esto ocurre en el año 70 como consecuencia de una revuelta judía contra el imperio romano dominante. Años 70. Entonces, desaparece el templo y desaparece la clase sacerdotal. Pero ¿quiénes quedan? Quienes quedan son los fariseos, que existen hasta el día de hoy. Y tú dices, ¿a dónde los veo? Yo no veo fariseos. Claro que sí, es lo que conocemos nosotros hoy como rabinos. Y seguramente, si yo les digo rabinos, van a decir, ah, ya sé de qué me hablas, ¿no? No sé si conoces alguno y si no lo conoces, por la televisión o por alguna película, pero sabes por cultura, los rabinos son, hasta el día de hoy, esos líderes religiosos del pueblo judío. Los rabinos son los fariseos de antes. Pero ¿por qué? La pregunta era un poquito anterior. ¿Por qué el Antiguo Testamento no habla de fariseos? Porque no los encuentran. Recién los encontramos en el Evangelio, que es el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo no encontramos nunca a fariseos. ¿Quién se anima? A ver, acá hay manitos. Voy a chequear. Graciano, ¿quieres contestar esto? Sí, Manuel Pablo, pero ya tú lo dijiste también, ¿no? No aparecen en el Antiguo Testamento porque no existían en ese momento, ¿no? Y tú acabas de decir que al desaparecer los saduceos en el año 70 por la destrucción del templo, es que aparecen los fariseos, ¿no? O sea, bien, bien. No, si has entendido eso, me he expresado mal. No, cuando desaparecen los saduceos, continúan los fariseos, pero los fariseos no nacen allí, nacen antes, pero no están en los libros sagrados del Antiguo Testamento, porque son ya de los últimos años. O sea, si vemos el periodo largo que cubre el Antiguo Testamento, los fariseos aparecen más o menos 200 años antes de Jesús. 200 años antes. 180 años antes de Jesús. Nada más.
Y tenemos 2000 años de historia en el Antiguo Testamento. Imagínense, de 2000 años, en los últimos 200 aparecen los fariseos. ¿Y por qué aparecen los fariseos? Como respuesta a los saduceos. O sea, los fariseos no existen solos, sino como respuesta a los saduceos. ¿Y por qué? Los saduceos son los sacerdotes nuevos, nombrados por los macabeos cuando triunfan contra los griegos seleucidas, que oprimían Jerusalén y querían poner dioses griegos, siempre. Una historia, ¿no? Entonces, se produce la rebelión de los macabeos, que son judíos, 30 años de luchas, terminan realmente y literalmente, terminan aburriendo a los seleucidas, que son de Siria, los aburren. Se van ellos cansados de tanta guerra de guerrillas, y entonces los macabeos entran triunfantes a Jerusalén. Y los sacerdotes del templo, los que venían desde el tiempo de Aarón, los sacerdotes aaronitas, salen contentos a recibirlos en esa noche, que es la fiesta de las luces, el Hanukkah, ¿no? Entran con las antorchas, fiesta en Jerusalén, Jerusalén liberado después de tantos siglos de dominio de una y otra fuerza extranjera. Es un pequeño espacio como que una luz. Y esa noche los macabeos entran victoriosos y los sacerdotes tradicionales salen a recibirlos. Ellos le dicen: Chocherito, ¿y tú qué haces acá? Esta lucha la hemos sufrido nosotros, la hemos ganado nosotros, tú no tienes nada que hacer aquí, vete. Y en pocas palabras los expulsan. Y queda un grupo nuevo de sacerdotes que reemplaza a los sacerdotes tradicionales del pueblo de Israel. Y ese grupo nuevo de sacerdotes son los saduceos. Los sacerdotes anteriores eran los aaronitas, porque venían de Aarón, el hermano de Moisés. Los saduceos reciben su nombre, porque había que justificarlos históricamente, reciben su nombre de Sadoc, sumo sacerdote en tiempo de el rey Salomón. Entonces, ¿no? Sacerdotes saduceos. Y estos eran esos interesados por el dinero, esos pegados al poder, esos complacientes con el poder romano, y son los que toman como en control absoluto el templo y los diezmos. Esos son los saduceos. En respuesta a ellos es que aparece el movimiento fariseo. ¿Se dan cuenta? Es un tema más pegado a los tiempos de Jesús. Por eso en el largo Antiguo Testamento no aparecen ni saduceos ni fariseos, porque corresponden ambos, ni tampoco celotes, ni tampoco esenios. Los esenios son también consecuencia de los saduceos. ¿Por qué? Porque al constituirse como nuevo clase sacerdotal los saduceos, los sacerdotes que eran se retiran de Jerusalén, bajan hacia Jericó, que es en camino al Mar Muerto, y en esa zona del desierto, entre las partes bajas de Jerusalén y el Mar Muerto, establecen comunidades, las comunidades del desierto. Son esenios, son ex sacerdotes. Gente muy linda también, ¿no? Entonces, eso es un poco, les he contado varias veces eso, incluso grabé un video hace un tiempito para ayudarlos. El que no lo tenga, avíseme, se lo vuelvo a pasar. Ahí está grabado y guardado, pero es un tema que merece que lo tengan claro, de verdad. Es injusto con la Con los verdad de la fariseos. Biblia el
el no tener claras estas cosas que son tan básicas. Pero a ver, vamos a dar la palabra bien, hermanitos. ¿Está a gusto? Bueno, no, solo era para comentar que si bien en tiempos de Jesús la mayoría de la persecución fue de los saduceos, también hubieron algunos fariseos que lo persiguieron, pero era entendible, ¿no? Porque era el celo que tenía por la ley, ¿no? Y Jesús, digamos, predicaba algo que ellos que estaba, no podían aceptar, pues que Jesús se hiciera similar a Dios, se hiciera hijo de Dios, naturaleza divina, eso no lo podían aceptar, o sea, era algo que estaba fuera de su pensamiento y para ellos era perseguir una herejía que iba a terminar de destruir a su pueblo, ¿no? Es por eso que Saulo de Tarso, fariseo, persigue a los cristianos durante mucho tiempo y tiene órdenes de llevarlos y darles muerte, ¿no? Si no fuera No, por la revelación. no, perdón, no, no era para darles muerte. A Para gusto, eso llevarlos es una... prisioneros, No, no, no. Mira, esas son exageraciones, te digo, como la palabra ¿Ah? que usé, y me disculpo por usarla, pero es ignorancia, ¿no? En el tema. ¿Por qué? No Porque era para eso. Pablo, Pablo lo que hacía era buscar a estos para hacerles un lavado de cerebro. Oye, hermanito, ¿en qué momento te Tradición. torciste? Bueno, puede ser, Mira, la no explicación me es esta. acuerdo. ¿En qué momento? Pero léelo, te invito. Sí, 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 o sea, Mira, probablemente me he confundido. cuando cuando Saulo, digamos, antes de convertirse, cuando Saulo persigue Hechos de cristianos los Apóstoles. que no son cristianos todavía, ¿no? Son seguidores del Nazareno. Cuando Pablo lo hace, es con una intención, y no es matarlos, si son hermanos judíos. Lo que Pablo entiende y lo que entienden los fariseos es, estos hermanos se han descarriado. Y estos hermanos, alguien les ha llenado la cabeza de ideas equivocadas. Entonces, ¿cuál es la tarea? Traerlos y reeducarlos. Es totalmente diferente, ¿no? Una cosa es matar a alguien, otra cosa es reeducarlo. Oye, hermano, tú has sido formado en la fe de nuestros padres. Tú has sido formado en la fe de Moisés y de Abraham. ¿En qué momento te has confundido? Entonces, mi chamba, como celoso de la ley, es volverte a educar, no matarte. Cuidado, ¿no? Ahí por eso les digo, hay leyendas negras que nosotros nos creemos y repetimos y hacen una injusticia total con la verdad de la historia. Pero en fin, ¿no? Estaba también, perdón, Juliana. No, gracias. Ya respondiste a mi pregunta. Gracias. Ya, Juli, gracias. Pero les digo, miren, no son temas que yo al final me entretengo, me encanta, pero creo que nuestra fe no va a cambiar. Lo que sí es que como estamos formándonos, como estamos aprendiendo más y más, tengamos con un concepto más claro de las cosas, ¿no? Entonces, primero, si Pablo perseguía cristianos, yo te digo, no habían cristianos todavía, ¿no? Pablo los perseguía para matarlos, no era para matarlos, era para reeducarlos, ¿se dan cuenta? Los fariseos eran pegados al dinero, no, eran gente de condición de clase media, no eran los ricos del pueblo, los ricos eran los saduceos. Entonces hay una serie de mitos alrededor de esto que vale la pena aclarar. Les digo, y si no lo aclaran, al final no pasa nada, ¿no? Porque tu fe no va a cambiar. Simplemente yo, en el esfuerzo de que ustedes tengan más claridad y más fortaleza. Carmela, adelante. Sí, justamente para aclarar, a los fariseos es a quien Jesús le dice hipócritas, No, porque a quien el decir, evangelista le dice hipócritas. ah, Claro, porque dice que, o sea, son muy pegados a la letra, pero al momento de ejercer, ¿no? Lo que decía la ley, bueno, siempre buscaban los privilegios, los primeros puestos, los mejores asientos, ¿no? Bueno, es la idea que yo tenía
Claro, ahí lo que podemos añadir, tratando de aclarar, como ya lo he dicho varias veces también, miren, cuando los evangelistas escriben los evangelios, el más antiguo, Marcos en el año 70, y el más nuevo, digamos que Juan en el año 100. Jesús muere, sufre su pasión y muere en el año 30. Del 30 al 70 hay 40 años. Del 30 al 100 hay 70 años. Hablemos en un promedio de unos 70, 80 años. No, perdón. Un promedio de unos 60 años entre la pasión de Jesús y el evangelista. Cuando el evangelista escribe el evangelio, como les he explicado hace un ratito, no existían saduceos ya. Entonces, es fácil caer en el error, entre comillas, de llamar a la autoridad religiosa fariseo, porque saduceos no existían ya. Y por ahí viene el origen del error. No hay ninguna mala fe en esto. Es que, ¿cómo se refieren a alguien que ya no existe? Si en el tiempo que vive el evangelista y está escribiendo su evangelio, ya no existe el saduceo. Entonces le atribuyen toda esa acción al que sí existe, que es el fariseo. Y esa es la razón que yo he podido investigar, les digo, bastante, pero con cargo de que lo sigan viendo, ¿no? No es que yo tenga la verdad en esto ni en nada, solamente les comparto. Pero bueno, miren, demos un pasito más para poder avanzar. El salmo, lindo, largo, lindo, como han dicho ustedes, celosos, y el salmista es un celoso de la ley, un celoso de los preceptos, de los mandamientos. Yo los he asociado con los fariseos, pero hay un temita más que creo que merece ser tocado, y es, ¿qué sucedería con ese hermano que cumple el Salmo 119 al pie de la letra? ¿Qué diríamos de él? No, este es un temita adicional. Si tenemos un hermano que cumple a cabalidad el largo enunciado del Salmo 119, ¿qué decimos de él? Graciano, adelante. Podríamos decir que es un justo, ¿no? O sea, califica para ese término que está en la Biblia y que actualmente pues es muy difícil de alcanzar, ¿no? Pero si alguien va a cumplir todo lo que dice este salmo, yo creo que podría ser Exacto. un justo, ¿no? A ver, excelente punto. Y yo les planteo una reflexión adicional entonces. Hay una frase de Pablo de Tarso, de San Pablo, excelente, que dice: si la ley era necesaria, si la ley era suficiente para la salvación, entonces Jesús murió por gusto. Como les quede el ojo. Miren, el que cumple este larguísimo salmo es un celoso de la ley. Pero San Pablo, en una de sus cartas, que vamos a ver luego, nos enseña y nos dice: si la ley era suficiente para lograr la salvación, entonces, ¿para qué dio su vida Jesús? ¿Por qué no nos dijo cumplan la ley y con eso están salvados? Miren, interesantísimo. Y ahí entonces nos encontramos con una reflexión fuerte, hermanos, profunda, y lindo que haya llegado así solito. Hemos leído el Salmo largo, qué linda esta persona, es un santo, está salvado, miren cómo es, una persona tan bacán.
Y Pablo mira esto y dice, hermanito, si esto es suficiente para cumplir, perdón, para conseguir la salvación, Cristo murió por gusto. Cuchi, adelante. Gracias. Efectivamente, ¿de qué sirve cumplir todos los preceptos, los mandatos, los decretos, si al final no hay amor? Lo dirá Exacto, Cuchi. también en una carta, en la carta a los Corintios. Exacto, Cuchi. Exacto, exacto, exacto. Y ahí está la frase de Pablo, exacto. Entonces, ¿qué le falta a la ley? ¿Qué le falta a la ley para ser perfecta? El amor que trae Jesús. El mandamiento por encima de todo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. La medida de tu amor no es cómo te amas tú, no, es como te ha amado Jesús. ¿No? Entonces, esa ley que mal decimos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es disculpen, pero para mí es un disparate. Ama a tu prójimo como te amas tú mismo. Te digo, en el momento del juicio particular, yo le digo, Señor, yo amé a mi prójimo como me amaba a mí mismo. Claro. ¿Y por qué no lo amaste más? Porque no me amaba más yo. Cada uno da lo que tiene. No le puedes pedir peras al olmo. Yo daba el amor que tenía. Y mire, me amé poco y por eso di poco amor. Otro dirá, me amé regular y por eso di regular amor. Otro dirá, me amé mucho y por eso di mucho amor. Pero entonces, si el precepto es ama a tu prójimo como a ti mismo, es facilísimo de cumplir. El precepto real que Jesús nos plantea y es un tremendo desafío es ámense como yo los he amado. Que la medida de tu amor no sea cuánto te amas, que la medida de tu amor sea cuánto te amo yo. Y eso es lo que le falta a la ley. ¿Se dan cuenta? Miren, 613 preceptos, gente celosa, Salmo 119, y nos lleva a decir, wow, ¿no? Pero yo como fregado que soy, aguafiestas, les digo, si eso es así, recordamos a Pablo, como dice nuestra hermana Cuchi en Corintios, si la ley es suficiente para nuestra salvación, entonces Cristo murió por gusto. ¿Para qué hizo el sacrificio de la cruz? ¿Estaba loco? ¿Qué tenía? Si lo que tenía que decir era cumplan los mandamientos, lean el Salmo 119. Pero es que como dice nuestra hermana, ¿qué le falta a esto? Le falta el amor. A ver, ahí les doy la palabra, ¿cómo les queda? ¿Cómo les queda el planteamiento? Miren, sin querer queriendo, estamos profundizando cualquier cantidad en lo esencial de nuestra fe. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Pero, de todas maneras, yo creo que el mandato de Cristo no tiene que hacer con leyes ya escritas, ¿no? Es una cuestión espiritual, ¿no? Él, como toda su vida, se dirigió al espíritu de los humanos, ¿no? No hay ley pues, que pueda representar el amor que Dios nos ha dado y que supuestamente nosotros debemos llevar en nuestro corazón. Eso está solamente en el corazón de la gente, ¿no? No puede estar demostrado, escrito o exigido en leyes, ¿no? Entonces, por eso es que a pesar de tanta ley, de 613 preceptos del Salmo 119 y 2000 años de historia escrita en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a pesar de todo eso, la gente pecaba, la gente andaba por el mal camino. Entonces, de todas maneras, Cristo tuvo que hacer eso, ¿no? Porque la gente estaba en mal camino y como por ahí leí alguna vez lo que a la Virgen, por ejemplo, le
le preocupaba mucho es que las almas caían al infierno como las hojas de un árbol en otoño, ¿no? Esa era la magnitud del desastre que vivía la humanidad, ¿no? Entonces Cristo, para mí, está más que justificada su sacrificio, ¿no? Él tenía que salvar a sus almas y se entregó él mismo, ¿no? Gracias. A ver. El tema da para bastante, ¿no? Julie. Mi pregunta es si somos solo capaces de amar tanto como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo cubrimos la brecha de distancia de amar como nos amamos a amar como amó Jesús? Ahí está el desafío, está el reto, ¿no? Es un excelente punto, pero ahí está el desafío, Julie. Si el Señor te dice, ama a los demás, en la medida en que tú te amas, todo el mundo cumple. Les digo, el que no es capaz de amar es porque primero no se ama. El que ama poco es porque se ama poco. Uno no puede dar lo que no tiene. Pero Jesús no, en su claridad, en su sabiduría plena, no te dice ama en la medida en que te amas, como les expliqué, sino ama en la medida en que yo te amo. Y ahí es donde la valla se pone altísima, altísima. Sino que fácil es. Todos seguimos a Jesús. Si Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, todos lo cumplimos, hasta el maldito, hasta el asesino. Tú le haces una pericia psicológica profunda al asesino y determinas que no se ama. Y como no se ama, no ama. Y cumple la ley de amar al prójimo como se ama él mismo. Miren, Jesús dice, yo no quiero eso. Amen, no en la medida en que se aman a sí mismos, amen en la medida en que yo los he amado. ¿Y hasta qué punto los he amado? Sino hasta el extremo de dar mi vida por ustedes. Es una vida entregada a los demás. Es una dación. No vivo para mí, vivo para el resto. Estaba en la manito de Jorge hace un rato. No sé si quieres intervenir todavía, Jorge. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, maestro. Hola, Con Jorge. respecto a la pregunta que había formulado sobre por qué tenía que morir Jesús, si tenemos el Salmo 119 y si lo cumplía una persona, pues ya no era necesario que muera Jesús. Pero como usted hizo un ejemplo, ¿no? Con la lógica proposicional, también se puede aplicar aquí la lógica. Si A implica B y B implica C, entonces A implica C. Aquí en las escrituras, ya incluso en el Salmo 119, como usted lo acota, 500 años antes de que venga Jesús, ya aparece ahí que la piedra angular será desechada. Y así en todos los libros de la Biblia, antes de que aparezca Jesús, ya se menciona al Mesías. Entonces, cuando llega Jesús, él tenía que morir porque tenían que cumplirse las escrituras. Entonces, no sé si estoy equivocado, por favor acláreme ese punto. Muchas gracias. Pero, sí, entiendo tu lógica, Jorge, pero finalmente, ¿qué concluías? Porque el tema es, ¿basta con cumplir la ley para ser salvo? Y si es así, ¿para qué Jesús hizo el sacrificio que hizo con su propia vida? Esa es la pregunta, ¿no? Augusto, adelante. Es que la ley no se puede cumplir. Nadie puede cumplir la ley, ¿no? Y sobre todo la ley bajo la mirada de Jesús, ¿no? Que no solo es homicidio quien mata directamente a alguien, sino quien guarda odio por su hermano o se expresa mal de su hermano. Y no es solo adulterio quien comete el acto en sí, sino quien mira con deseo a la mujer de su prójimo, o en el caso de las mujeres al marido de su prójimo, ¿no? Entonces, bajo ese punto, ninguno de nosotros, de los que está aquí presente,
podría decir que cumple la ley completa y ninguno de los otros sería salvo. La única manera de salvarnos es por Jesús, por la gracia que nos da Jesús, por su sacrificio en la cruz, ¿no? Es por eso que por la ley no podemos ser salvos, porque no la podemos cumplir. Y si pudiéramos O, cumplirla, Augusto, o sea que si no cumplimos la ley, Bueno, me dejó en la duda el Señor. a mí no, o sea, también. si cumpliéramos la ley, suponiendo, si cumpliéramos la ley, ¿estamos salvos? O sea, somos santos. No, pues. ¿Y entonces para qué murió Jesús? Entonces volvemos a lo mismo. Claro. ¿Para qué murió? ¿Para qué? Estaba loco. Pa, Es que justamente por lo que plan no podemos salvífico de Dios. cumplirla, no podemos, no somos, o sea, no llegamos al estándar divino. Jesús tiene que venir para redimirnos de nuestros pecados, ¿no? Porque no podemos por nosotros mismos, necesitamos de Jesús para salvarnos. Pero Por necesitamos nosotros qué, no pues. podemos. Claro, Augusto, pero De su necesitamos qué. sacrificio en la cruz, ¿no? De su redención, ¿Para qué? ¿Qué es lo que para Jesús nos salvarnos. enseña? ¿Para qué? Jesús nos enseña a amar. Claro, eso es parte de la fe y la acción, ¿no? No es, Lo Pero pero que no es pues parte, es tampoco todo. aplicarlo, amamos tanto. claro, No es, yo diría, no es parte, es todo. claro. Es la Esa es la esencia fe, del llevarla a cristianismo. acción. Claro. Porque cuidado con ser cristianos, entre comillas, que son ser judíos perfectos, ¿no? No, si el judío es un judío perfecto, entonces ¿para qué Jesús? Cuidado, cuidado total, ¿no? Y yo estoy forzando la idea, pero quisiera lograr esta noche, en esta reflexión, que de verdad que maximicemos nuestro aprendizaje a lo mejor que podamos. Cumplir estos 603 preceptos de la ley judía es difícil, pero ¿y si los cumplo? Si me lavo las manos, si hago todo lo que me dicen hasta lo que no está escrito, porque hay incluso preceptos que no están en los 613, pero sí están en la tradición oral judía. Y yo hago un esfuerzo como los fariseos y cumplo todo. Y viene Jesús igual y te dice, ¿y el amor? ¿Y el amor? Entonces, es un tema, por lo menos digo yo, para meditarlo, para no quedarnos en respuestas que pueden ser peligrosas. Es un tema profundo, no es Para mí, cualquier tema. sí, Ana, por Profundo. eso, para mí, es recontra profundo y por eso yo un poco que insisto y no avanzo, porque la tentación es ahorita con el dedo, pum, un clic y avanzamos al Salmo 120 y salvado por la campana. Pero no, o sea, hagamos un esfuerzo adicional, ¿no? De sopesar esto, que me parece que es un momento excelente. Un salmo precioso, un salmo que nos pinta a un celoso del cumplimiento de la ley, a un fariseo, y dices, wow, este es un santo. Y entonces Jesús, ¿por qué no dijo cumplan esto nada más? Hizo mucho más. Y les digo, Pablo de Tarso, y no tengo la cita a la mano con capítulo y versículo, pero la encuentro al toque. Ahorita no quiero distraerme, ¿no? Pero si la ley, dice Pablo de Tarso, si la ley es suficiente para conseguir nuestra salvación, entonces Jesús murió por gusto. Mira a dónde te pone Pablo. Y entonces Jesús vino por gusto. Y, Igual. y no es así. Y no es así. Entonces, ¿qué falta? El amor. ¿Y cómo calza esto? Ese es el esfuerzo que les pido que hagan, ¿no? Les digo, más que argumentarnos ahorita y hablar 100 palabras, ya por gusto, pero piénsenlo, medítenlo, sopésenlo, porque si no, estamos como cojos. Bueno, el Pablo, Guillermo, adelante. antes de que viniera Jesús, existía la ley, y el que cumplía la ley y moría se salvaba. Pero viene Jesús y él mismo lo dice, no he venido a quitar la ley, sino a completarla.
Y lo que Él nos dice es que hay que amar de la forma que Él nos ha amado. Y para lograr eso hay que convertirse. Correcto, de acuerdo. De acuerdo. Acá Graciano nuevamente, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo insisto de que la salvación y el amor de los humanos no tiene mucho que ver con leyes escritas. Eso está en el corazón, vuelvo a decirlo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Debo decirle, hermano judío, debo decir entonces. O sea, yo ahorita no, te siento más en una sinagoga que en un templo cristiano. Te digo de verdad. no, no. Lo que yo quiero rescatar es la importancia del amor, ¿no? Yo, por ejemplo, les quería mencionar el tema de San Juan Diego, ¿no? El indio mexicano que vio a la Virgen de Lourdes, ¿no? Él era analfabeto. De Guadalupe. Sí, perdón, de Guadalupe. Era analfabeto, ¿no? Pero sin embargo, actualmente es santo. Él posiblemente no conocía todo esto que estamos leyendo nosotros, que tenemos la suerte de leer ahora y de enterarnos, ¿no? Pero sin embargo, la Virgen lo escogió a él. ¿Lo escogió porque era malo? No, lo escogió porque era una buena persona. Sin embargo, no conocía mucho de las leyes, ¿no? Entonces, actualmente ha sido declarado santo por la iglesia, ¿no? Y yo he tenido la suerte también de conocer analfabetos. Y si uno conversa con ellos, se da cuenta que son gente muy amorosa, gente muy buena, ¿no? Entonces, efectivamente, Jesús vino, encontró un montón de preceptos y leyes, el Salmo 119, pero faltaba el amor, ¿no? Entonces, es lo que Jesús quiso completar, el amor, a pesar de todo lo que ya estaba escrito. Entonces, Él no vino por gusto, definitivamente, todos lo sabemos, como cristianos católicos estamos totalmente convencidos que toda su vida fue una enseñanza total y una entrega total, lo que nadie en su sano juicio de repente podría hacer en esa época ni actualmente, ¿no? Dejarse matar y sufrir tanto, ¿no? Porque de repente uno se deja matar pues de una forma más humana, digamos, con menos sufrimientos, pero no. Él escogió lo peor que había en ese momento, ¿no? Porque todo eso se puede hacer con amor solamente. Claro, y Graciano, este tema no se trata, creo que, de discutir y discutir. Yo lo que quería era planteárselos para que cada uno con la mayor seriedad lo profundice. No se trata de un cruce de palabras, a ver quién gana, no. Es al final que cada uno madure en estos conceptos. Pero creo que la ocasión ha sido excelente. Para eso se presta el Salmo, ¿no? Pero el tema no se cierra, como nunca se cierran los temas. Hemos visto a lo largo de estos años diferentes temas. Los hemos tratado de profundizar. Difícilmente podemos decir se cierra. Ningún tema se cierra. Siempre que queda abierto, ustedes siguen meditando, siguen investigando, siguen leyendo, siguen orando, siguen siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero avanzamos y en ese sentido nos convertimos, nos enriquecemos muchísimo. Sí, Cuchi, adelante. Solo a decir que está en Gálatas, capítulo 2, versículo 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Es Gálatas 2:21? Sí. Ya. Gracias, Cuchi. Gálatas 2:21. Miren, en la traducción de la Biblia que he leído, Cuchi dice, si la justicia viene por la ley, la justicia léase la salvación como sinónimo. Si la salvación viene por cumplir la ley, ¿no? Así hay que leer.
Gálatas 2:21. Gracias, Cuchi. Excelente. Pero solamente, como les digo, tema de profunda reflexión. Profunda. No se queden con respuestas que ya tengan desde antes. Lo peor cuando uno participa en un curso formativo es salir del curso con las mismas ideas que tenía cuando entró. Entonces, ¿qué aprendiste? Nada. Eso es lo peor. Para mí, ¿ah? Yo digo, si me hacen una prueba de entrada y luego una prueba de salida, debo estar mucho mejor al salir. Pero lo que sucede, y lo noto mucho, es que nosotros cuando entramos tenemos los mismos conceptos que cuando salimos. Y eso es un poco penoso, pero es real. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo, es como que nuestro cerebro está marcado así, pero con hierro incandescente en cuadraditos y lo tenemos bien marcado. Anda, cambia esas ideas. Entonces yo las defiendo, las argumento con mejores palabras, pero la idea es que las pensemos. ¿Es así? Yo digo, mi intención no es poner un plan del profe que tiene la última verdad, para nada. Mi intención es hacerlos pensar. Y en ese pensar, en ese madurar, les digo, madura la propia fe. Y eso es lo más valioso. Pero bueno, se nos ha ido casi toda la sesión. Avancemos un poquito. Miren, de aquí se viene una serie de salmos cortitos. El Salmo 120, por ejemplo, ¿quién puede leerlo? ¿Yo puedo leerlo, Manuel Pablo? Adelante. Salmo 120. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Señor, líbrame del labio mentiroso, de la lengua embustera. ¿Qué te dará y qué te añadirá lengua embustera? Flechas de arquero afiladas y brasas de retama. Ay de mí, emigrado cerca de Masac, acampado junto a las tiendas de Kadar. Habito demasiado cerca de quien odia la paz. Yo como proclamo la paz y ellos prefieren la guerra. Y acá entonces, líbrame del labio mentiroso, de la lengua embustera. Un tema del que hemos conversado bastante, ¿no? Las palabras. Las palabras que pueden ser a la vez tan positivas y constructivas como tan destructivas y negativas. A ver, avancemos 121. Como les digo, miren, salmos cortitos. Yo lo leo. Ya, Karin, gracias. Salmo 121. Levanto los ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No dejará que tropiece tu pie. No duerme tu guardián. No duerme ni dormita el guardián de Israel. El Señor es tu guardián. El Señor es tu sombra. El Altísimo está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu vida. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gracias, Karin. Un salmo de confianza, ¿no? Muy lindo. Miren, después del Salmo 119,
19, estos son como bocanadas de aire fresco, ¿no? Suavecitos. Miren, 122. Leo Manuel. Gracias, Canción de peregrinación de David. Me alegré con quienes me dijeron, iremos a la casa del Señor. Nuestros pies se detienen ante tus puertas. Jerusalén, Jerusalén, edificada como ciudad totalmente armoniosa, a donde suben las tribus del Señor, según la ley de Israel, a dar gracias al nombre del Señor. Ahí reside el tribunal de justicia, el tribunal del palacio de David. Pidan la paz para Jerusalén. Vivan tranquilos los que te aman. Haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, quiero decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, quiero pedir el bien para ti. Gracias, Ayas. Miren cómo comienza, ¿no? Y nos debe ser familiar. Me alegré con quienes me dijeron, iremos a la casa del Señor. ¿No les parece muy parecido a una canción? Hay un canto. Lo cantamos en las Eucaristías. Sí. Claro, claro. Pero creo que el canto es, vamos a la casa del Señor, ¿no? Sí. Mira, y tú dices que ahí se ve hasta canciones, así como oraciones más modernas que parten de los salmos, ¿no? A ver, el 123, otro cortito. Yo leo. Gracias, Julia. A ti levanto mis ojos. Dice canción de peregrinación. A ti levanto mis ojos. A ti entronizado en el cielo. Como los ojos de los esclavos miran la mano de sus señores. Como los ojos de la esclava miran la mano de su señora. Nuestros ojos miran al Señor, Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad, Señor, ten piedad, que estamos hartos de desprecios. Estamos demasiado hartos del sarcasmo de los insolentes, del desprecio de los orgullosos. Otro salmo cortito. Y en lo cortito se percibe claramente, en este caso, ese hartazgo, ¿no? Hartazgo del sarcasmo de los insolentes, del desprecio de los orgullosos. A ver, otro. Petición, ¿no? Claro. Petición al Señor. A ver acá, miren, Salmo 124. Yo leo. Ya, Carmela. Canción de peregrinación de David. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga convencido Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, ardiendo en cólera contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, el torrente nos habría anegado las aguas ondeantes. Bendito sea el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Salvamos la vida como un pájaro de la red del cazador. La red se rompió y nosotros escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Muy lindo y muy clarito también, miren. Estos salmos chiquitos, muy lindos, ¿no? El 125. Yo leo, profesor. Gracias, Mary.
Salmo 125, canción de peregrinación. Los que confían en el Señor son como el monte Sión. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén, rodeada de montañas. Así rodea el Señor a su pueblo, ahora y por siempre. Jamás reposará el cetro del malvado sobre el lote de los justos, siempre que los justos no tiendan su mano a la maldad. Señor, favorece a los buenos, a los rectos de corazón, a los que se desvían por sendas tortuosas que los conducen al Señor con los malhechores. Paz a Israel. Claro, acá hay un pedido, una súplica, un reconocimiento al Señor. Muy lindo, Sí. ¿no? A ver, otro cortito, 126. Yo, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía estar soñando. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantos alegres. Hasta entre los paganos se comentaba, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros. Estamos alegres. Cambia, Señor, nuestra suerte, como los torrentes del Neguet. Los que siembran con lágrimas cosechan con cantos alegres. Al ir, iba llorando, llevando el saco de la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Miren qué lindo, ¿no? A ver, 127. Este salmo ya lo presentan de Salomón, no de David, ¿no? Pero a ver. Yo leo. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigila la guardia. Es inútil que se levanten temprano y retrasen el descanso los que comen el pan de los ídolos. El Dios fiel da el éxito a su amigo. Miren, la herencia del Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Como saetas en manos de un guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas la aljaba. No será humillado al alejar de la puerta a sus enemigos. ¿Cómo dependemos tanto del Señor, no? Inútil levantarse temprano, inútil, sino, inútil construir si el Señor no ayuda, inútil cuidar si el Señor no cuida, ¿no? La importancia de la presencia de Dios en toda nuestra vida. Augusto, adelante. Sobre la primera parte, me hace recordar a un refrán que dice, si quieres hacerle ir a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Porque al final nosotros podemos hacer planes sobre el futuro, sí que voy a hacer esto, al final pasa algo y te trastocas todos los planes que habías o sea, si tú no pones tu vista en que todo lo dejas en manos de Dios, y claro, haces tu parte, ¿no? Pero me refiero a saber que el Señor es al final el que tiene el futuro, el futuro está en sus manos, al final, ¿no? Y tú puedes hacer todos los planes que tú quieras, pero eh, si el Señor cree que eso no es si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no se llevarán a cabo. Claro, y de ahí ese refrán popular que dice, el hombre propone, pero Dios dispone, ¿no? Y algunos malcriados lo añaden con algo que no voy a repetir por respeto a la audiencia. Pero claro, ¿no? El hombre propone, pero Dios dispone. Está clarito. El 128. Dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos. Dichoso tú que te irá bien.
tu mujer como una vid fecunda en la intimidad de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Así bendecirá el Dios fiel al varón que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Disfruta del bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Goza de los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Ujú. Y gracias, Karim. Miren, qué sencillitos y qué bonitos estos salmos cortos que estamos leyendo. Y están aquí como diciendo, oye, el 119 fue largo y duro, ¿no? Ahora vamos un poco suavizando. Y podemos leer uno más y ya paramos para respetar el tiempo. El Salmo 129. Ese sería el último. Canción de peregrinación. ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Que lo diga claramente Israel. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, pero no pudieron conmigo. Roturaron mi espalda los aradores, trazaron sus largos surcos. Rompa el Señor, el justo, las correas de los malvados. Retrocedan derrotados los que odian a Sión. Sean como hierba de la azotea, que se seca antes de arrancarla, que no llena la mano del segador, ni la brazada del gavillador, ni los transeúntes puedan decir, que el Señor los bendiga. Los bendecimos en el nombre del Señor. Gracias, Julia. Qué bonito. Miren, hermanos, acá podemos quedar. En la próxima empezamos con el Salmo 130. Y qué cerquita estamos del final. Son 150 salmos. Empezamos del 130. Faltan 20 nada más. Lo que parecía misión imposible, miren, estamos haciendo lo posible. Todo está en comenzar, siempre es así. Es como cuando agarras la Biblia. Canto y luego la terminas y quieres volver a empezar a leer, ¿no? Acá los salmos son 150 cantos, todos los vamos a hacer y dijimos sí, todos. Y miren, cerquita del final. Y otra cosa graciosa o curiosa, hoy empezamos en el 119 y nos hemos quedado gran parte de la sesión. Y de repente hemos avanzado y del 120 al 129 en un ratito, porque son cortitos. Y sus mensajes se reciben muy rápidamente. Bueno, no sé si alguien quisiera añadir algo más, una reflexión final, como terminando nuestra reunión. O si no, si alguien se ofrece para una oración final. Yo lo hago, Manuel Pablo. Sí, Julia, adelante, gracias.